Imagina estar en el corazón de un conflicto que cambiaría no solo el destino de España, sino el rumbo de todo un continente. Dos mujeres, dos visiones y una guerra que decidiría quién tomaría las riendas del futuro de Castilla y del mundo. Si Isabel ganaba, no solo se sellaría el destino de Castilla y Aragón, sino que abriría las puertas a un evento que cambiaría la historia para siempre, la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Cómo una guerra de sucesión influyó en la decisión de Isabel de financiar la expedición que descubriría un nuevo mundo? Prepárate para adentrarte en la guerra de sucesión castellana, donde no solo se disputaba una corona, sino el control de las rutas oceánicas, las alianzas internacionales y, sin saberlo, el primer paso hacia la colonización del Nuevo Mundo. Este es solo el comienzo de una serie de eventos que moldearían el destino de América y Europa. Hola y bienvenidos a Momentos Históricos. Para hoy vamos a empezar con una nueva serie sobre Cristóbal Colón, pero como siempre, el contexto es el que ayuda a definir a un personaje y su época. Así que para esta nueva serie comenzaremos poniendo un poco en contexto la situación política en Castilla, centrándonos sobre todo en la figura de Isabel la Católica. Asimismo, veremos las relaciones políticas entre Castilla y Portugal, que fueron determinantes para entender la empresa colombina. Y finalmente concluiremos, como no podía ser de otra manera, haciendo un análisis de los barcos que permitieron el descubrimiento y posterior colonización de América. Así que sin más, comenzamos. Imaginemos un reino dividido, dos mujeres reclamando la corona de Castilla y todo un país sumido en el caos. Así era la situación en 1474, tras la muerte de Enrique IV de Castilla, un monarca cuya sucesión dejó un conflicto en el que se decidiría el futuro de la península ibérica. El trono tenía dos pretendientes, por un lado, Juana, hija de Enrique IV, y por otro, Isabel, su media hermana. Pero esta no era solo una lucha por el trono, sino por el destino de Castilla y sus alianzas internacionales. En este complejo tablero de ajedrez, ¿qué estaba en juego? Si Juana ganaba, su matrimonio con el rey Alfonso V de Portugal consolidaría el control sobre el Atlántico y las codiciadas rutas africanas. Pero si era Isabel quien tomaba la corona, su unión con Fernando de Aragón abriría las puertas a una nueva era de poder en el Mediterráneo, fortaleciendo la influencia castellana en Europa. La salud de Enrique IV empeoraba, y con ello el conflicto sucesorio se aceleró. Isabel, con el respaldo de gran parte de la nobleza castellana y el apoyo de Aragón, se había ganado el título de sucesora por deseo de su propio hermano. Mientras tanto, Juana, respaldada por Portugal y Francia, veía cómo su legitimidad se tambaleaba. ¿El motivo? Sobre ella pesaba la acusación de ser hija ilegítima, supuestamente fruto de una relación entre su madre y el valido real, Beltrán de la Cueva, lo que la marcó con el apodo de Juana la Beltraneja. Pero esta no era solo una guerra entre dos mujeres, sino entre dos visiones para el futuro de Castilla. El conflicto no tardó en estallar. En diciembre de 1474, apenas había fallecido Enrique IV, Isabel fue proclamada reina por sus partidarios, en la llamada Concordia de Segovia. Mientras tanto, los defensores de Juana apelaron al rey Alfonso V de Portugal, que en mayo de 1475 se casó con Juana, reclamando de esta manera la corona castellana. Este fue el inicio de la Guerra de Sucesión Castellana, una contienda que definiría el destino de España y Europa en los siglos venideros. Ambos bandos tenían ejércitos poderosos, pero había una diferencia crucial. Juana no contaba con suficientes aliados de Castilla. Su ejército, compuesto en gran parte por tropas portuguesas, se centró en la frontera, incapaz de avanzar hacia el interior. Por otro lado, Luis XI de Francia intentó apoyar a Juana enviando tropas a través de Navarra, pero fueron repelidas y Francia, ocupada en su guerra contra Borgoña, se retiró del conflicto. La propaganda jugó un papel decisivo.
Los partidarios de Isabel hicieron correr la voz de que Juana no era legítima, despojándola así de cualquier derecho al trono. Esto debilitó aún más su causa. En marzo de 1476, las fuerzas de Alfonso y las de Isabel se encontraron en la batalla de Tor, cerca de la frontera con Portugal. Aunque la batalla no resultó en una victoria clara para ninguno de los bandos, Alfonso se dio cuenta de que no contaba con el apoyo necesario en Castilla y decidió retirarse junto con su ejército y Juana. Finalmente, firmó una tregua con los reyes católicos 3 meses después. Esta retirada marcó el principio del fin para el bando juanista, ya que muchas ciudades y nobles que antes apoyaban a Juana desertaron y se unieron a Isabel. Aunque la causa juanista colapsaba, la guerra continuó de manera oficial hasta 1479, reducida, eso sí, a enfrentamientos menores en la frontera con Portugal y en el Atlántico, donde las batallas por el control de Guinea fueron particularmente feroces. Sin embargo, el golpe final no vino de las espadas ni de los cañones, sino de la diplomacia religiosa. Ambos bandos necesitaban la bendición papal para formalizar sus matrimonios, ya que ambos se habían casado con primos. Isabel y Fernando lograron que su unión fuera reconocida, mientras que la de Juana con Alfonso fue anulada. Desesperado por salvar lo que pudiera, Alfonso V buscó una solución negociada. El resultado fue el Tratado de Alcasovas en 1479, que aseguraba la paz entre Castilla y Portugal. En él, Isabel y Fernando renunciaban a cualquier derecho sobre el trono portugués, mientras que Alfonso renunciaba al trono de Castilla para él y sus sucesores. Más importante aún, el tratado garantizaba a Portugal el control sobre las rutas comerciales del Atlántico, excepto para las Canarias, que quedaron en manos castellanas. Para Juana, el desenlace fue aún más dramático. Obligada a renunciar a sus títulos y posesiones en Castilla, fue exiliada a Portugal, donde le ofrecieron 2 humillantes alternativas: casarse con el infante Juan, hijo menor de los reyes católicos cuando alcanzase la mayoría de edad, o retirarse a un convento. Juana, traicionada por los que la apoyaron, eligió el exilio en un convento de Coimbra, donde vivió hasta su muerte en 1530, firmando hasta el final como yo, la reina. El final de esta guerra tuvo repercusiones mucho más allá de lo inmediato. Privados de las rutas africanas, los reyes católicos comenzaron a buscar nuevas rutas comerciales, y así fue como, solo unos años después, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón presentó a Isabel la Católica un proyecto para llegar a Asia cruzando el Atlántico. Lo que no sabía en ese momento era que su viaje cambiaría el curso de la historia y marcaría el inicio de una nueva era. Detengámonos ahora para hacernos una pregunta. ¿Por qué Isabel actuó de esta manera? ¿Qué motivaciones ideológicas y políticas impulsaron sus decisiones? Para entenderlo, debemos remontarnos a sus orígenes y su formación. Isabel de Castilla, nacida el 26 de abril de 1451, no estaba destinada a ser reina. Cuando su padre, Juan II de Castilla, anunció su nacimiento, lo hizo de manera ambigua, refiriéndose a ella como infante en lugar de infanta. Quizás un simple error, pero revelador de su posición en la línea de sucesión. En este momento, su medio hermano, Enrique IV, era el heredero indiscutible. Así, Isabel fue enviada con su madre, Isabel de Portugal, a vivir en Arévalo, lejos, por tanto, de la corte castellana. Este aislamiento no impidió que recibiera una esmerada educación rodeada de tutores y consejeros cuidadosamente seleccionados. Durante su infancia, Isabel desarrolló no solo un profundo sentido del deber, sino una inteligencia política que le permitiría navegar en las turbulentas aguas de la política castellana. La lucha por el trono de Castilla, en la que se enfrentaría a su sobrina Juana, no sería solo una disputa dinástica, sino una batalla por el destino de un reino dividido y su futuro en la política internacional. La situación comenzó a volverse crítica cuando Isabel fue reconocida como sucesora por su hermano Enrique IV en el Pacto de los Toros de Guisando. Aunque algunos la aconsejaron tomar el poder inmediatamente, Isabel, siempre prudente, decidió esperar su turno. No obstante,
desobedeció en un asunto capital, su matrimonio. Isabel no esperó la autorización de su hermano para elegir esposo y en secreto eligió a Fernando de Aragón, con quien contrajo matrimonio en 1469. Este enlace sellaba una alianza estratégica entre Castilla y Aragón, uniendo a dos de los reinos más poderosos de la península ibérica. Pero la ambición de Isabel iba más allá de resolver el conflicto dinástico. Su mayor triunfo estaba aún por llegar, la conquista de Granada. Después de casi una década de guerra, el 2 de enero de 1492, el sultán Boabdil rindió la ciudad de Granada, el último bastión musulmán en la península. Este momento culminante no solo significó el fin del dominio islámico en la península ibérica, sino que consolidó a Isabel y Fernando como los grandes artífices de la unidad territorial de España. Entre 1481 y 1492, los ejércitos de Castilla y Aragón libraron una guerra total contra el Emirato nazarí, una contienda distinta a las anteriores, con la determinación de Isabel de poner fin al poder musulmán en la península. La conquista de Málaga en 1487 privó al reino nazarí de su puerto más importante, mientras que la toma de Baza marcó un punto de no retorno. Solo quedaba Granada, rodeada y asediada por las fuerzas combinadas de Castilla y Aragón. Durante el asedio, Isabel mostró una determinación inquebrantable. En julio de 1491, un incendio arrasó el campamento real donde la reina misma estuvo a punto de perder la vida. En lugar de retirarse, Isabel ordenó la construcción de una nueva ciudad fortificada, Santa Fe, desde la cual continuaron las operaciones militares, intensificando el bloqueo de Granada y privando a sus habitantes de suministros. La capitulación llegó finalmente en noviembre de 1491, cuando Boabdil, presionado por la falta de provisiones y el agotamiento de la población, aceptó entregar la ciudad. El 2 de enero de 1492, las tropas cristianas entraron en Granada. En la Alhambra, Boabdil entregó las llaves de la ciudad a los emisarios de Isabel. Cuando la cruz y el pendón de Castilla se izaron sobre las torres de la fortaleza, un heraldo proclamó: Santiago, Castilla, Granada, por los muy altos y poderosos señores don Fernando y doña Isabel, rey y reina de España, que han ganado esta ciudad de Granada y todo su reino por la fuerza de las armas. El eco de la victoria resonó en toda Europa. En febrero de 1493, la noticia de la caída de Granada llegó a Roma, donde el Papa Inocencio VIII celebró una misa en la iglesia de Santiago de los Españoles en honor a la victoria. Para el mundo cristiano, la conquista de Granada compensaba la pérdida de Constantinopla a manos de los turcos en 1453. El 2 de enero de 1492 marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de España: la unidad peninsular, la derrota del poder islámico y la consolidación de Isabel y Fernando como líderes indiscutidos sentaron las bases para lo que sería el Imperio español. El legado de Isabel fue mucho más allá de sus éxitos militares o políticos. En su testamento, dictado en 1504, Isabel dejó claras sus instrucciones: contención en los gastos públicos, freno a las ambiciones de la nobleza y, sobre todo, la continuación de la expansión territorial en África y las Américas. Una expansión que bien podría decirse poseía un carácter fuertemente religioso, fruto de la idea de cruzada. Isabel murió finalmente el 26 de noviembre de 1504, pero su legado, el de una reina que antepuso el deber a sus propios deseos, perdura hasta nuestros días. Fue ella quien, junto con Fernando, sentó las bases de un imperio que dominaría el mundo durante siglos. Volvamos ahora un poco más atrás, al momento de la firma del Tratado de Alcasovas. ¿Por qué? Pues porque este tratado, o mejor dicho, las consecuencias derivadas de sus cláusulas, fueron las que alentaron a los reyes católicos a aceptar el proyecto colombino, como veremos en un futuro. Ahora mismo estamos en 1479 y el Tratado de Alcasovas ha sido recientemente firmado. Este tratado supuso un hito en las relaciones entre Castilla y Portugal, un acuerdo alcanzado tras la larga y agotadora guerra de sucesión, que no solo restauraba la paz perpetua entre ambos reinos, sino que sentaba las bases para la expansión ultramarina de las dos potencias ibéricas.
marcando una frontera geográfica y diplomática que definiría su relación en las décadas venideras. Hasta ese momento, la frontera entre Castilla y Portugal había sido una franja ambigua más que una línea concreta. A través del Tratado de Alcañices de 1297 se habían delimitado ciertos territorios, pero no fue hasta Alcasovas cuando la frontera adquirió estabilidad. Además, el tratado no solo pacificó las tensiones territoriales, sino que también aseguró que los nobles fronterizos respetaran las nuevas delimitaciones bajo el riesgo de sufrir duras consecuencias si no lo hacían. Para el Reino de Portugal, encabezado por el anciano Alfonso V y su heredero Juan II, la derrota en la guerra y la firma del Tratado de Alcasovas fue un golpe difícil de digerir. Alfonso nunca se recuperó de haber renunciado a los derechos de su sobrina, Juana, al trono de Castilla. Sin embargo, el tratado permitió fijar áreas de influencia ultramarina en ambas coronas. Portugal mantendría el control sobre las rutas hacia Guinea, las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde, así como cualquier tierra descubierta al sur de las Islas Canarias, mientras que Castilla conservaba las Islas Canarias y su derecho implícito a explorar el Atlántico occidental. Este acuerdo sería el marco que definiría las primeras décadas de la expansión ibérica. Pero, en 1492, la concepción del mundo cambiaría por completo con el descubrimiento de América. La llegada de Cristóbal Colón a las nuevas tierras del oeste desató una serie de tensiones diplomáticas entre las coronas de Castilla y Portugal, especialmente en torno a la interpretación del Tratado de Alcasovas. Colón, patrocinado por los reyes católicos, había recibido claras instrucciones en las capitulaciones de Santa Fe. No debería de navegar debajo del paralelo meridional de las Islas Canarias, zona reservada para la exclusividad portuguesa, según lo estipulado en el Tratado de Alcasovas. Esto indicaba que, en la corte de los reyes católicos, se entendía que Alcasovas delimitaba las rutas africanas, pero no restringía la exploración hacia el oeste del Atlántico. Cuando Colón regresó de su primer viaje y tocó tierra en Lisboa, Portugal rápidamente acusó a Castilla de haber violado los acuerdos del tratado, y el conflicto diplomático no tardó en desatarse. El ahora rey de Portugal, Juan II, convencido de que Alcasovas le otorgaba derechos sobre todo el Atlántico, incluso hacia el oeste, no dudó en reclamar su dominio sobre las nuevas tierras descubiertas. La clave del enfrentamiento radicaba en las diferentes interpretaciones del tratado. Para Portugal, el acuerdo implicaba que cualquier expansión marítima, ya fuera al sur o al oeste, quedaba bajo su control. Sin embargo, los reyes católicos entendían que el tratado solo restringía la navegación hacia el sur, permitiendo a Castilla explorar el océano abierto hacia Occidente. Esta diferencia de visión era por tanto el motor de la disputa. Ante esta situación, Isabel y Fernando, conscientes de la importancia de los descubrimientos de Colón, acudieron al Papa Alejandro VI para obtener su respaldo. En 1493, las bulas alejandrinas reconocieron el dominio de Castilla sobre los territorios recién descubiertos al oeste, lo que fue percibido en Portugal como una violación de sus derechos establecidos. Pero la situación no se resolvería tan fácilmente. Portugal, con su poder naval y su dominio de las rutas hacia Guinea y la India, no estaba dispuesto a ceder. A pesar de las bulas papales, Juan II insistía en su interpretación del tratado y en sus derechos sobre el Atlántico. La tensión entre las dos coronas alcanzó un punto álgido, llevando a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, cuyo punto más relevante sería el siguiente: que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo ártico al polo antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea es señal se haya de dar de derecha, como dicho es, a 370 leguas de la isla de Cabo Verde para la parte de poniente, por grados por otra manera, como mejor y más presto se pueda rodar, de manera que no será más. El Tratado de Tordesillas, firmado 2 años después del descubrimiento de América, fue la solución diplomática para dividir el mundo entre las potencias ibéricas. Se estableció, por lo tanto, una línea a 370 leguas al oeste de las Islas Azores, otorgando a Castilla los territorios al oeste de esta línea y a Portugal los territorios del este.
Este acuerdo no solo consolidó la posesión de las tierras descubiertas por Colón para Castilla, sino que también aseguró a Portugal su monopolio sobre las rutas hacia la India y las riquezas de África. Rutas que se convertirían en la clave de su expansión comercial. Mientras Castilla miraba hacia el oeste buscando nuevas rutas y nuevas tierras, Portugal consolidaba su dominio sobre la ruta del Cabo de Buena Esperanza, la puerta de entrada hacia los codiciados mercados de las especias en el lejano oriente. Aunque Colón no alcanzaría las Indias por el oeste como había planeado, su descubrimiento abrió el camino para una nueva era de exploración y expansión que cambiaría el destino de Europa. El Tratado de Alcasovas, que había definido los límites entre Castilla y Portugal en el viejo orden, fue el punto de partida. Con Tordesillas se redefinió el control del mundo, y en los años siguientes las potencias ibéricas se convertirían en los grandes actores de la exploración global. Así pues, en resumen podríamos decir que el último tercio del siglo XV, la península ibérica se encontraba en plena fase de transformación política, territorial y económica. Los reyes católicos acababan de consolidar su poder en Castilla, tras años de luchas internas y sellando su reinado con el Tratado de Alcasovas, que estableció una nueva paz con Portugal. Pero este tratado, que había nacido como un acuerdo fronterizo, tenía una implicación mucho más trascendental: el reparto del control sobre el océano y las rutas comerciales. En este contexto, las carabelas y las naos surgieron como protagonistas indiscutibles. Estas embarcaciones, fruto de la evolución naval portuguesa y castellana, no solo representaban el poderío tecnológico de la época, sino que permitieron a ambos reinos conquistar y dominar rutas comerciales que cambiarían el mundo para siempre. La carabela, con su diseño ligero y maniobrable, fue el resultado de años de avance en ingeniería naval, impulsados por la necesidad de explorar más allá de las costas conocidas. De origen portugués, su capacidad para navegar contra el viento la convirtió en la embarcación ideal para las exploraciones costeras y oceánicas. Mientras Portugal utilizaba las carabelas para avanzar hacia el sur, explorando las costas de África en busca de nuevas rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, Castilla, en cambio, miraba hacia el oeste. Sin embargo, no sería la carabela el único símbolo de esta era de descubrimientos. Junto a ella, la nao, una embarcación más robusta y de mayor capacidad de carga, se convirtió en el buque insignia de las travesías transoceánicas. Fue una nao, la Santa María, el barco en el que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo en 1492. Ambas embarcaciones, tan distintas en su estructura y función, jugaron papeles complementarios en la expansión de las coronas ibéricas. Mientras las carabelas eran rápidas y ágiles, ideales para la exploración inicial y el reconocimiento de nuevas tierras, las naos proporcionaban la capacidad de carga necesaria para transportar riquezas y establecer rutas comerciales permanentes. Como hemos visto, el Tratado de Alcasovas había delimitado claramente las zonas de influencia, pero el descubrimiento de América en 1492 cambió por completo las reglas del juego. Lo que hasta entonces había sido una repartición de tierras en el Atlántico y las costas africanas, pronto se transformó en una disputa por el control del Nuevo Mundo y sus riquezas. A medida que las dos coronas expandían su dominio, las carabelas y las naos no solo transportaban hombres y mercancías, sino también la ambición de construir un imperio. Estas embarcaciones abrieron rutas a lo desconocido, cruzaron océanos y llevaron a cabo exploraciones que transformarían la economía global, sentando las bases de lo que más tarde se conocería como el comercio triangular y la ruta de las especias. Así, las carabelas y las naos no fueron herramientas de navegación, sino instrumentos fundamentales en la disputa por la supremacía naval y territorial entre Castilla y Portugal. Junto con los tratados de Alcasovas y Tordesillas, marcaron el comienzo de una nueva era en la que la exploración y el comercio marítimo serían los pilares del poder global. Mientras los portugueses encontraban su ruta hacia la India bordeando África, los castellanos se adentraron en el Nuevo Mundo, iniciando una competencia imperial que redefiniría la geopolítica de los siglos venideros.
¿Quién era realmente Cristóbal Colón? Aunque es conocido como el descubridor de América, su vida está llena de enigmas y momentos históricos poco explorados. ¿Sabías que su lugar de nacimiento sigue siendo un misterio? En este video de Momentos Históricos vamos a desenterrar las teorías más fascinantes sobre los orígenes ocultos de Colón y cómo intentó borrar su pasado, catalán, portugués o gallego. Acompáñanos a descubrir al verdadero Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Aunque su nombre está asociado con el descubrimiento de América, los detalles sobre sus orígenes y su vida anterior a la llegada a la corte castellana siguen envueltos en el misterio. Hoy exploraremos las teorías sobre sus posibles orígenes y su vida en los años previos a presentar su proyecto a los Reyes Católicos, las dificultades que enfrentó al presentar dichos proyectos y finalmente veremos cómo organizó la expedición que habría de llegar a América. Así que, sin más, comenzamos. Sobre los posibles orígenes de Cristóbal Colón, su vida estuvo rodeada de incógnitas y su lugar de nacimiento es una de las más controvertidas. Según la versión oficial, Colón nació en Génova, en la República de Génova, alrededor de 1451. Documentos de la época sugieren que su padre, Domenico Colombo, era un tejedor de lana y que Cristóbal trabajó en su juventud en el comercio marítimo. Sin embargo, muchos historiadores han puesto en duda esta versión, presentando varias teorías alternativas a su origen. Algunas teorías sugieren que podría haber nacido en otros lugares de la península italiana, como en Savona o en la región de Liguria. Otras teorías van aún más lejos y afirman que Colón podría ser de origen catalán, gallego o incluso portugués. La teoría catalana sostiene que Colón habría pertenecido a una familia noble catalana que estuvo involucrada en las guerras civiles en la Corona de Aragón. Por otro lado, la teoría portuguesa plantea que Colón era, en origen, un noble que adoptó una identidad falsa para ocultar su verdadero linaje y proteger a su familia. ¿Pero por qué esta incertidumbre sobre su origen? Parte del misterio se debe a que Cristóbal Colón, a lo largo de su vida, mostró una evidente intención de ocultar su pasado. Nunca escribió directamente sobre su lugar de nacimiento y sus documentos personales están llenos de referencias vagas e imprecisas. Según parece, y de acuerdo con los últimos estudios, Colón realmente sería de origen judío, mallorquín o catalán, y que trataba de ocultar esta condición a las, por lo general, antisemitas cortes europeas. Sobre su vida realmente tampoco hay muchas referencias. La vida de Colón antes de llegar a la corte castellana estuvo marcada por sus experiencias en el mar. Según la mayoría de las fuentes, comenzó como marinero en su juventud, trabajando en barcos comerciales que viajaban por el Mediterráneo. Sin embargo, su ambición lo llevó más allá y pronto se interesó por rutas marítimas menos convencionales. En la década de 1470, Colón se trasladó a Portugal, que en aquel entonces era uno de los centros más importantes de la exploración marítima. Allí vivió en Lisboa y se casó con Felipa Moni, la hija de un noble portugués y descendiente de marinos. Este matrimonio le abrió las puertas a la élite de navegantes y le permitió familiarizarse con las rutas hacia África y los conocimientos náuticos más avanzados que se estaban desarrollando en Portugal. Durante su estancia en Portugal, Colón habría aprendido sobre las rutas atlánticas hacia las Islas Azores, Madeira y Cabo Verde, así como sobre los esfuerzos portugueses por llegar a la India bordeando África. Sin embargo, Colón tenía una idea diferente. Creía que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste. En algún momento de la década de 1480, se dice que Colón viajó a Inglaterra para buscar apoyo para sus planes de navegación. El propósito exacto de este viaje es incierto, pero algunos historiadores creen que podría haber sido un intento temprano de obtener el patrocinio inglés para su proyecto de llegar a Asia por el oeste.
Más interesante aún es la teoría que sugiere que, durante este viaje, Colón pudo haber llegado hasta Islandia. En esa época, Islandia era una isla relativamente aislada, pero estaba conectada con las rutas comerciales nórdicas. En este sentido, se dice que Colón podría haber escuchado relatos sobre las tierras desconocidas al oeste de Islandia, posiblemente referencias a las sagas nórdicas que hablaban de Groenlandia y Vinland, territorios explorados por los vikingos siglos antes, que no obstante en esa época eran poco más que una leyenda. En cualquier caso, esta teoría de que Colón llegó a Islandia sigue siendo controvertida, pero algunos argumentan que pudo haber influido en sus convicciones sobre la existencia de tierras al oeste. Los relatos de los marineros nórdicos y las sagas vikingas pudieron alimentar su interés por explorar el Atlántico en busca de nuevas rutas comerciales. A pesar de sus conocimientos y experiencias marítimas, Colón no logró convencer a la corte portuguesa para que apoyara su proyecto de navegar hacia el oeste. Portugal estaba concentrado en la ruta africana hacia la India y consideraba que la propuesta de Colón no era viable. Rechazado en Portugal, decidió dirigirse a Castilla, donde esperaba encontrar una mayor receptividad. En 1486 llegó a la corte de los Reyes Católicos para presentar su plan de alcanzar Asia navegando hacia el oeste. Fue recibido inicialmente con escepticismo, pero sí logró que se le concedieran audiencias y oportunidades para explicar su proyecto. Aunque los expertos castellanos también dudaron de su propuesta, Colón no se dio por vencido y continuó insistiendo en su visión. Así pues, como hemos visto, la vida de Colón antes de llegar a la corte castellana está llena de interrogantes y especulaciones. Sus orígenes, viajes y verdaderos conocimientos siguen siendo objeto de debate. Sin embargo, lo que está claro es que sus experiencias en el mar y su persistencia fueron claves para que finalmente lograra obtener el apoyo que necesitaba. Este fue solo el primer capítulo en la historia de un navegante destinado a cambiar el curso de la historia. Y es que Colón es conocido por haber logrado el patrocinio de los Reyes Católicos para emprender su histórico viaje al Nuevo Mundo. Sin embargo, este triunfo fue el resultado de una larga y ardua lucha. Durante varios años debió enfrentarse a un escepticismo casi generalizado, a teorías geográficas opuestas y a una serie de rechazos por parte de las cortes europeas. A continuación, veremos esos años de lucha en la corte castellana y las dificultades que Colón tuvo que superar para validar sus ideas. Colón, como hemos visto, llegó a la corte de los Reyes Católicos en 1486. En ese momento, la monarquía estaba enfrascada en la Guerra de Granada, la última gran campaña militar contra los musulmanes en la península ibérica. Los monarcas tenían la mente puesta en la unificación territorial y religiosa de su reino, lo que hacía difícil que un proyecto de exploración marítima captara toda su atención. A pesar de estas circunstancias, Colón logró obtener una audiencia con la reina Isabel, quien mostró cierto interés en el proyecto. Antes de tomar una decisión, los Reyes Católicos remitieron el plan a una comisión de expertos encabezada por el astrónomo y cartógrafo real, Fray Hernando de Talavera. La tarea de esa comisión era evaluar la viabilidad de la propuesta colombina. Para esta época, la teoría más aceptada en Europa era que el mundo era esférico, pero no existía consenso sobre su tamaño. Se creía que la distancia entre Europa y Asia navegando hacia el oeste era demasiado grande para ser alcanzada con los medios de navegación disponibles. Colón, por su parte, estaba convencido de que el diámetro terrestre era mucho más pequeño y que Asia podía ser alcanzada atravesando el Atlántico en un viaje relativamente corto. La comisión de expertos rechazó la propuesta de Colón en 1487, considerando que sus cálculos eran erróneos y que la distancia hacia el oeste era, de hecho, mucho mayor de lo que él afirmaba. Los expertos argumentaban que intentar la travesía suponía un riesgo innecesario. Sin embargo, Isabel y Fernando no cerraron del todo la puerta, y Colón recibió una pequeña pensión para que permaneciera en la corte, con la esperanza de que las circunstancias cambiaran y se pudiera reconsiderar su proyecto.
Antes de presentar su plan a los reyes católicos, Colón ya había ofrecido su proyecto a la corte portuguesa. En 1484, el rey Juan II de Portugal había considerado la propuesta, pero el Consejo Real la desestimó rápidamente. Para los portugueses, la ruta hacia la India bordeando África parecía ser una apuesta más segura y con mayores posibilidades de éxito. Además, Portugal ya había realizado importantes avances en la exploración del Atlántico y la costa africana, por lo que no veían necesidad de arriesgarse con un proyecto que parecía basado en cálculos erróneos. Volviendo a Castilla, la resistencia a las ideas de Colón no provenían solo de los expertos. También había consejeros y nobles que cuestionaban la utilidad del proyecto, argumentando que los recursos del reino estaban mejor empleados en la guerra contra los musulmanes o en consolidar las posesiones del norte de África. Los conflictos internos en la corte retrasaron sobremanera la aprobación de cualquier iniciativa, y a lo largo de esos años Colón mantuvo una relación compleja con la corte castellana. Aunque recibía algún apoyo ocasional, también enfrentaba constantes rechazos y escepticismo. Fue un periodo en el que tuvo que sostener una lucha casi solitaria para defender su proyecto. Durante este tiempo, se dice que Colón llegó a participar en tertulias y discusiones con otros navegantes y científicos en la corte, lo que le permitió afinar su argumentario y mejorar su propuesta. También aprovechó ese periodo para buscar apoyo en la red de mercaderes genoveses y en los nobles castellanos, que mostraban un interés particular por las posibilidades de expansión ultramarina. Fue precisamente el interés de algunos nobles en la posibilidad de nuevas rutas comerciales y la expansión del comercio de especias lo que permitió a Colón ganar el apoyo de figuras clave como el duque de Medinaceli. Sin embargo, este apoyo no era suficiente sin la bendición de los monarcas. Para 1491, la guerra con Granada estaba llegando a su fin. Isabel y Fernando comenzaron a considerar de nuevo la posibilidad de apoyar el proyecto de Colón. La caída de Granada en enero del 92 puso fin a la reconquista y liberó recursos que antes estaban destinados a la guerra. Colón, incansable en sus esfuerzos, volvió a insistir en su propuesta, y esta vez la reina Isabel mostró un mayor interés. Tras numerosas negociaciones, en abril de 1492, Colón firmó las capitulaciones de Santa Fe. En este acuerdo se le concedieron títulos, privilegios y derechos sobre las tierras que descubriera, sellando el apoyo de la corona para emprender su viaje hacia lo desconocido. La firma de estas capitulaciones no solo fue el resultado de la perseverancia de Colón, sino también de la visión de los monarcas, que finalmente decidieron apostar por un proyecto que cambiaría el curso de la historia. Los términos del acuerdo eran extremadamente favorables para Colón, algo poco común para la época. El documento establecía que Colón sería nombrado almirante de la mar Océana, con carácter vitalicio y hereditario, lo que le daba un rango equivalente al de un almirante de la Marina castellana. También se le concedió el título de virrey y gobernador general de todas las tierras descubiertas y por descubrir, con el derecho a nombrar oficiales en los territorios bajo su mando. Además, recibiría el 10% de todas las riquezas obtenidas de las tierras que se encontraran, ya fuera en forma de metales preciosos, especias o cualquier otro bien de valor. Por último, también se le concedió un derecho del 8% de todas las ganancias comerciales derivadas de los viajes que organizara, con la condición, eso sí, de que él mismo financiara una octava parte de los costos de las expediciones. Para muchos, estas condiciones eran extraordinarias, casi inverosímiles, pero para Colón representaban la justa recompensa por la oportunidad y el riesgo que estaba dispuesto a asumir. La firma de estas capitulaciones marcó el punto de partida hacia un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Con el apoyo de la corona asegurado, Colón debía organizar la expedición. La siguiente tarea fue encontrar los barcos y la tripulación adecuados para un viaje tan peligroso y desconocido. Y aquí es donde entraron en juego los armadores,
los propietarios de los barcos que proporcionarían las naves necesarias para el viaje. La expedición se organizó desde el puerto de Palos de la Frontera, en Andalucía. Los reyes católicos habían emitido una orden obligando a la villa a proporcionar 2 de las 3 naves necesarias como compensación por una sanción que tenían pendiente con la corona. Esto facilitó la obtención de los barcos, pero también supuso un reto el convencer a los armadores de que permitieran el uso de sus naves para un viaje considerado por muchos como suicida. Finalmente, se lograron conseguir 3 barcos para la expedición: la nao Santa María, que serviría como nave capitana y estaba bajo el mando de Colón, y 2 carabelas más pequeñas, la Pinta y la Niña, propiedad de los hermanos Pinzón, marinos con gran reputación y muy experimentados de la propia localidad de Palos. La participación de Martín Alonso Pinzón, uno de los hermanos, fue crucial, ya que no solo aportó su conocimiento marítimo, sino que también ayudó a reclutar a marineros y a garantizar el apoyo de los armadores. La Santa María era la mayor de las 3 naves, una nao de aproximadamente 36 metros de eslora y con una capacidad de carga de unas 100 toneladas. Estaba equipada con velas cuadradas y una vela latina en el mástil de mesana. La nave era robusta y estaba diseñada para soportar travesías largas, pero su tamaño también la hacía menos maniobrable en comparación con las carabelas. La Pinta y la Niña eran carabelas, embarcaciones más ligeras y ágiles, especialmente adaptadas para la navegación en mar abierto y capaces de cambiar de dirección con rapidez, ya que su diseño les permitía aproximarse a las costas con mayor facilidad. Ambas carabelas fueron modificadas para el viaje. La Pinta, originalmente equipada con velas latinas, fue convertida a vela cuadrada para aprovechar mejor los vientos alisios. La Niña, aunque mantuvo sus velas latinas, también fue adaptada para facilitar la navegación oceánica. El conocimiento de Martín Alonso Pinzón sobre estas naves fue crucial para asegurarse de que estuviesen bien preparadas. Pero a pesar de estas modificaciones y la experiencia de la tripulación, el viaje no estaba exento de riesgos. Muchos marineros mostraban escepticismo, cuando no miedo, a lo desconocido, y Colón tuvo que lidiar con la posibilidad de motines antes de que las naves siquiera zarparan. Las relaciones con los armadores tampoco fueron sencillas. Convencer a los propietarios de los barcos para que arriesgasen sus naves en una expedición incierta requería una gran capacidad de persuasión. Colón, junto con Martín Alonso Pinzón, negoció con los armadores para asegurar las condiciones de la expedición, incluyendo la forma de reparto de los beneficios, así como la compensación por cualquier pérdida material. Para los marineros, la promesa de riquezas y la perspectiva de una vida mejor fueron factores decisivos que los llevaron a enrolarse, aunque también hubo que utilizar incentivos como la condonación de deudas y beneficios especiales para los participantes. En total, la expedición reunió a unos 90 hombres entre marineros, grumetes y oficiales que se embarcaban en lo que sería la aventura más trascendental de sus vidas. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, las 3 naves partían del puerto de Palos de la Frontera, dejando atrás la seguridad de la costa española y adentrándose en el vasto e inexplorado Océano Atlántico. La dirección inicial fue hacia las Islas Canarias, donde las naves realizaron una breve escala para reparaciones y aprovisionamiento antes de emprender el largo y peligroso viaje hacia el oeste. En el momento de la partida, el futuro de la expedición era incierto. Colón, los Pinzón y el resto de la tripulación no sabían si encontrarían tierras más allá del horizonte o si por el contrario perecerían en un océano infinito. Lo que estaba claro es que su travesía cambiaría para siempre la historia de la humanidad. No nos detendremos aquí a hablar de los 4 viajes de Colón en detalle, sino más bien en su implicación personal e íntima, así como las controversias que generó Colón con autoridades e indios por igual. ¿Qué veremos en este vídeo? Pues comenzaremos, eso sí, haciendo un resumen de los 4 viajes para luego profundizar más en la figura de Colón.
Pero antes vamos a hacer, como hemos dicho, un pequeño resumen de esas 4 expediciones colombinas para ponernos un poco en contexto. A finales del siglo XV, el mundo estaba en plena búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Asia. Las especias, sedas y otros bienes orientales eran extremadamente codiciados en Europa, pero las rutas tradicionales por tierra eran largas, peligrosas y estaban controladas por potencias extranjeras. Colón, un navegante con experiencia en el comercio marítimo, convenció a los reyes católicos para financiar su ambicioso plan de navegar hacia el oeste con la esperanza de encontrar una ruta directa hacia Asia. La pregunta es, ¿qué sucedió realmente en estos viajes y cómo afectaron al mundo moderno? El primer viaje de Colón comenzó el 3 de agosto de 1492, cuando partió del puerto de Palos con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña, en una travesía difícil a través del Atlántico, donde la moral de la tripulación empezaba a decaer. Finalmente, el 12 de octubre se avistó tierra. Habían llegado a una isla que Colón llamó San Salvador, en lo que hoy conocemos como las Bahamas. A lo largo de este viaje exploraron las costas de Cuba y la Española, donde Colón encontró lo que creyó eran los bordes orientales de Asia. Este primer contacto con las culturas indígenas no solo fue un choque cultural, sino también el comienzo de un intercambio global de productos, enfermedades e ideas conocido como el intercambio colombino. Los europeos introdujeron productos como caballos, caña de azúcar y enfermedades, mientras que América aportó plantas como el maíz, el tomate y la papa. El viaje concluyó con el naufragio de la Santa María, lo que obligó a Colón a dejar a algunos hombres atrás en un pequeño fuerte en la Española. El segundo viaje, que comenzó en septiembre de 1493, fue mucho más ambicioso y con fines claramente colonizadores. Esta vez, Colón regresó a América con una flota de 17 barcos y alrededor de 1500 hombres, con la misión de establecer asentamientos permanentes y expandir la exploración de nuevas islas. En este viaje, Colón recorrió islas como Dominica, Guadalupe y Puerto Rico antes de regresar a la Española, donde encontró el fuerte destruido y a sus hombres desaparecidos. La situación en la colonia era complicada, ya que las tensiones entre colonos e indígenas aumentaban, lo que dio lugar a violentos enfrentamientos. Los colonos estaban cada vez más frustrados debido a la falta de oro y los conflictos constantes con los nativos. Este viaje también supuso la introducción del sistema de la encomienda, que se convirtió en una forma de explotación laboral de los pueblos indígenas y que saltaría a todo el continente. A pesar de las dificultades, Colón seguía convencido de que estaba a las puertas de Asia. El tercer viaje de Colón, en 1498, lo llevó a explorar la parte sur del Caribe. Esta vez llegó a la costa de lo que hoy es Venezuela, donde divisó la desembocadura del río Orinoco. Este hallazgo lo llevó a plantearse si había descubierto un continente diferente, ya que la magnitud del río sugería una masa terrestre detrás. Por cierto, llegado a este punto, comentar que Venezuela es una forma un tanto despectiva de nombrar a la zona en referencia a Venecia por los palafitos o construcciones que había sobre las aguas. Los problemas en la Española, por otra parte, no habían desaparecido. Los colonos seguían descontentos con la administración de Colón y las rebeliones eran cada vez más frecuentes. La situación se agravó tanto que los reyes católicos enviaron a Francisco de Bobadilla para investigar las acusaciones de mala gestión. Colón fue arrestado y enviado de regreso a España encadenado. Una experiencia que afectó su reputación y lo dejó amargado, aunque finalmente fue liberado. A pesar de las dificultades, Colón consiguió el apoyo para un cuarto y último viaje en 1502. En esta ocasión, buscaba encontrar un paso hacia el Océano Índico, creyendo que aún podía llegar a Asia. Navegó por las costas de Centroamérica, desde Honduras hasta Panamá, explorando cada bahía y río en busca de un estrecho que lo llevara al otro lado del continente. Sin embargo, la expedición estuvo plagada de dificultades. Los barcos estaban en mal estado, las tormentas azotaron la flota y la resistencia de los pueblos indígenas fue constante. Durante un tiempo, Colón y su tripulación quedaron varados en Jamaica, donde tuvieron que depender de los intercambios con los indígenas locales para sobrevivir. Después de un año de penurias, finalmente fueron rescatados y regresaron a España en 1504. Colón llegó exhausto y enfermo,
muriendo 2 años después sin haber alcanzado su sueño de encontrar una ruta directa hacia Asia. Los 4 viajes de Cristóbal Colón no solo abrieron las puertas a la colonización europea en América, sino que también iniciaron un proceso de transformación global. El Nuevo Mundo cambió la economía, cultura y política europeas, y sus efectos, tanto positivos como negativos, se siguen sintiendo hoy en día. A pesar de no haber cumplido sus objetivos, sus expediciones marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad. Así que ahora vamos a fijarnos un poquito más en el personaje. Vamos a desentrañar más que los hechos históricos, la propia personalidad de Colón e intentar encuadrarla en el contexto del descubrimiento de América. Como hemos visto en vídeos anteriores, fueron muchas las puertas que se le cerraron a Colón en diferentes cortes europeas antes de 1492. Su empeño en obtener apoyo político y financiero para sus empresas de exploración fracasó. Pese a toda una década consagrada a las actividades marítimas en Portugal, no alcanzó los favores de sus monarcas, los reyes de la Casa de Avís. Por eso mismo, cuando expuso su proyecto ante los reyes católicos, cuidó hasta el último detalle. Movió eficazmente los hilos de las amistades entre los aristócratas, cortesanos y religiosos castellanos, pero sobre todo intentó concretar con argumentos convincentes su propuesta de llegar a Asia navegando hacia Occidente, y lo hizo a partir de 3 cuestiones: los beneficios espirituales que la propagación del cristianismo reportaría a la corona, las riquezas que podría proporcionar el control de un acceso directo a Asia, y por último, los fundamentos científicos del viaje que descansaban en el saber de los grandes cosmógrafos. Pero, ¿qué acabó pesando más en la apuesta de los reyes católicos por aquel enigmático marino? ¿La fe o el dinero? Quizás el primer motivo influyó más en la reina Isabel y el segundo en el rey Fernando. En cualquier caso, los monarcas no se equivocaron. En el siglo siguiente, gracias a Colón, la cristiandad amplió su extensión y el número de sus fieles, y los costes directos de la empresa colombina fueron exiguos frente al oro y la plata que acumuló el Imperio español. El tercer motivo esgrimido por Colón en beneficio de su proyecto, su base científica, fue más discutible y despertó numerosos recelos. Colón trató de convencer a los reyes católicos mencionando los beneficios espirituales que la propagación del cristianismo reportaría a la corona. En ocasiones, el marino fue tomado como un presuncioso sin ciencia, un vendedor de humo, que todo era un poco de aire y que no había razón. Lo cierto es que los argumentos científicos que esgrimió resultaron totalmente erróneos, pues las conjeturas geográficas sobre las dimensiones del planeta no contaban con la gran masa continental del Nuevo Mundo. Y sin embargo, lo que resulta especialmente apasionante es que Cristóbal Colón depositara una esperanza ciega en estos cálculos optimistas. A todo lo expuesto, no fue ajeno su profundo convencimiento de ser un mero servidor de Dios al que le estaba reservado un destino providencial, aspecto de la personalidad del almirante que se suele pasar por alto. La figura de Cristóbal Colón parece surgir de la nada. Los primeros años de su vida permanecen en la incertidumbre y los historiadores siguen debatiendo sobre su lugar de nacimiento y sus orígenes familiares. La tesis de su naturaleza genovesa es comúnmente aceptada, así como la de una adolescencia marcada por sus viajes desde Génova como corsario o mercader a lo ancho del Mediterráneo. Pero siempre ha acabado pesando la voluntad del propio Colón, que quiso ocultar sus años de juventud. Quería distanciarse de sus orígenes humildes y dejaba caer insinuaciones sobre su ascendencia aristocrática, hasta el punto de presumir de no haber sido el primer almirante de su familia. El deseo de emanciparse de unas raíces plebeyas también se evidenció en su interés por la fundación de un mayorazgo. Esta institución, característica de las familias nobles de finales de la Edad Media, vinculaba todos los bienes a un único heredero, el primogénito, e impedía su reparto en herencia. En su afán por el honor aristocrático, Colón fue un personaje muy propio de su época. De la misma manera, su personalidad estuvo marcada por una imagen del mundo de raíz medieval. Tanto su hijo Hernando como el fraile dominico Bartolomé de las Casas, sus primeros biógrafos, acentuaron los argumentos científicos que sustentaban el proyecto de Colón. Subrayaron las medidas del globo terráqueo aportadas por el navegante a partir de autoridades clásicas de todas las épocas.
desde Estrabón hasta Toscanelli. Y también fueron muy prolijos en detallar todos los indicios materiales que hicieron sospechar a Colón de la situación de Asia a Poniente, recogiendo las noticias que poseía el navegante sobre maderas esculpidas con extrañas figuras humanas y sobre canoas que las grandes tempestades habían arrastrado a la deriva desde el interior del océano. De lo que no cabe duda de Colón es de su pericia marinera, que le permitió éxitos tempranos en el trazado de los rumbos del tornaviaje. Regresar a Europa desde el Nuevo Mundo por la ruta de ida hubiera conducido a un desastre sin paliativos en 1492 y 93, ya que los barcos hubieran tenido los vientos alisios en contra. En cambio, Colón no manejó nada bien los instrumentos astronómicos de su época. No fue, pues, un científico concienciudo, conocedor del saber de su tiempo. En buena medida, porque tampoco fue un gran lector empapado de literatura científica. A lo largo de su vida, su biblioteca personal solo contó con 4 libros. Sus persuasivas opiniones se nutrieron básicamente de referencias sueltas de carácter erudito, en muchas ocasiones más deudoras de la pasión que de su verosimilitud. Para sujetar sus hipótesis, Colón mezcló datos extraídos de todas partes y los manipuló a su conveniencia. El viaje hacia el interior del Atlántico, por ejemplo, se basó en un error de cálculo que Colón y sus seguidores sostuvieron durante largos años. El almirante murió convencido de haberse movido siempre en las dimensiones geográficas de las 3 partes del orbe conocido en época medieval. Para Colón, las islas de las Antillas y la Tierra Firme eran tierras de las Indias de Asia. La isla de la Española sería Zipango y Cuba y Panamá serían provincias dependientes del gran reino de Catay. Incluso en su tercer viaje en 1498, cuando arribó a las costas de la actual Venezuela, el descubridor seguía convencido de bordear el mar de la China y haber contemplado las fuentes del río Indo. Jamás fue consciente de haber alcanzado la 4ª parte del mundo. Únicamente en 1539, con la muerte de su hijo Hernando, desapareció el último gran defensor de una geografía que ignoraba la realidad del continente americano. Al margen de las inexactitudes cosmográficas de Colón, se han destacado con criterios demasiado actuales los intereses que alimentaron su proyecto de navegación. Parece indiscutible el interés del descubridor, a quien precedía fama de mercader y corsario por las riquezas que esperaba obtener de sus viajes. La avaricia y la ambición caracterizaron a todo su linaje y acabaron por precipitar la caída del almirante en 1500, cuando fue conducido a España encadenado tras ser acusado de fraude y administración tiránica en las Indias. Se han destacado, asimismo, las 77 menciones a la palabra oro que aparecen en los escasos escritos del navegante durante la travesía del descubrimiento. En sus años de residencia en Lisboa, cuando navegaba hacia el Golfo de Guinea, dominado por los portugueses desde su castillo en Elmina, Colón había quedado maravillado ante el control de Portugal sobre el preciado oro del Sudán. Establecer una ruta exclusiva a Asia permitiría dejar atrás el oro africano y convertiría a los monarcas españoles y a su flamante súbdito en los personajes más poderosos de la cristiandad, al sumar los metales preciosos de Oriente y las caras especias de Asia. Al día siguiente del desembarco, el 13 de octubre de 1492, Colón ya escribía: «Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro. El almirante observó a los nativos y vi que pendía de un agujerito que algunos tienen en la nariz un pedacito de oro. Mediante signos logré entender que había un rey con grandes vasijas y una enorme cantidad de oro». Colón estaba entusiasmado. «Esta tierra debe desearse, descubrirse y jamás abandonarse». Sin embargo, conviene matizar el apego del almirante por este metal. Aunque el oro ha pervivido hasta hoy como emblema de la codicia, en época de Colón constituía algo más que un motivo de riqueza. Era abundante la literatura medieval que había hecho del oro un símbolo celestial, muy identificado con el mundo de los ángeles, opuesto al corruptible mundo terrenal. Se creía que el lugar idóneo para encontrar oro era en las montañas y todos los lugares en los que el cielo y la tierra se anudan. En los proyectos de Colón, el hallazgo de las montañas del oro acabó por coincidir con el del paraíso terrenal, pues consideraba que ambos lugares existían de veras. De este modo, la búsqueda del oro
tuvo mucho que ver con la localización del paraíso, un espacio mítico que los europeos situaban en los confines de Oriente y que Colón situaba al oeste de las islas que salpicaban el Atlántico. Por ello, encontrar oro en las tierras descubiertas en 1492 significaba para el almirante una prueba indiscutible de la llegada a Asia y del final de su viaje. Suponía que se hallaba en el buen camino para que el hombre cruzase los umbrales del paraíso por primera vez desde que Dios había expulsado de allí a Adán y Eva. La riqueza material prometida a los reyes católicos guardaba relación con el otro argumento esgrimido por Colón en apoyo de sus proyectos. El almirante siempre estuvo convencido de ser un instrumento de la divina providencia. Navegó hacia el extremo occidental para llegar al extremo oriente, en un viaje profético, puesto que afirmaba haber recibido de Dios los conocimientos marítimos necesarios para emprender. Estos conocimientos y la riqueza que Colón esperaba hallar a cabo de su viaje servían a su misión, a un trayecto que resumía la historia bíblica de la humanidad, su comienzo y su final según las Escrituras. Al este se encontraba el paraíso, el origen del mundo, según cuenta el libro del Génesis. En el centro del mundo estaba Jerusalén, donde Jesús murió y resucitó. Y al oeste se hallaba el fin del mundo, el cielo y la tierra nuevos anunciados en el libro del Apocalipsis. El viaje de Colón, pues, no llevaba solo a las Indias. Es a mí a quien Dios había elegido como su mensajero, al mostrarme dónde se encontraban el nuevo cielo y la nueva tierra, de que el Señor había hablado por boca de San Juan en su Apocalipsis, y de que antes había hecho mención Isaías. Las circunstancias en que emprendió el viaje eran asimismo perentorias, pues Colón consideraba que solo le quedaban 155 años de historia al mundo conocido. Urgía, pues, arrebatar Jerusalén a los musulmanes y devolverlo a la cristiandad, un propósito que el almirante manifestó en varias ocasiones, incluso en su testamento. Calculó que necesitaba 7 años para reunir los metales preciosos con que sufragar la conquista de la ciudad santa mediante un ejército de 50.000 infantes y 5.000 jinetes. En el atardecer del día de Navidad de 1499, durante su tercer viaje, aún recordaba este apremiante designio. Refugiado en una pequeña carabela, escuchó un mensaje divino. Ánimo, no pierdas la confianza y no temas nada. Proveeré en todo. Los 7 años del plazo relativo a la cuestión del oro no han pasado todavía. Los mensajes de estas voces celestiales, que volvió a escuchar en otras ocasiones, quedaron recogidos en el libro de las profecías, en el que el almirante interpretaba sus propias hazañas en clave religiosa. Fray Bartolomé de las Casas da testimonio del interés del almirante por esta misión divina. Celosísimo era en gran manera del honor divino, cúpido y deseoso de la conversión de estas gentes, y que por todas partes se sembrase y ampliase la fe de Jesucristo, y singularmente aficionado y devoto de que Dios le hiciese digno de que pudiese ayudar en algo para pagar el santo sepulcro. Y con esta devoción y la confianza que tuvo de que Dios le había de guiar en el descubrimiento de este orbe que prometía, suplicó a la serenísima reina doña Isabel que hiciese voto de gastar todas las riquezas que por su descubrimiento para los reyes resultasen en ganar la tierra y casa santa de Jerusalén. Y así la reina lo hizo. En su libro de las profecías, como se conoce aquella obra, Colón anotó pasajes de la Biblia y de los padres de la Iglesia para acompañar sus reflexiones sobre la exploración de las Indias y sus instigaciones a una nueva cruzada. Dicho libro, además, tiene tintes autobiográficos. El marino se presenta como un portador de Cristo. Eso es lo que significaba su nombre, y así afirmaba a veces Christum Farens, que debía cumplir lo profetizado por Isaías sobre el comienzo del reino del Mesías. Durante siglos, el manuscrito del almirante permaneció oculto en la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla y se publicó por primera vez en 1984. De haberse divulgado en su momento, posiblemente hubiese sido un texto de éxito que habría hecho justicia a la opinión del historiador Andrés Bernaldez sobre el almirante. Hombre de muy alto ingenio, sin saber muchas letras. Las creencias mesiánicas de Colón provenían de inquietudes personales previas, pero recibieron una poderosa influencia de los franciscanos a través de su contacto con los frailes del convento andaluz de la Rábida, comisionado por Roma para evangelizar los territorios que iban descubriéndose en África y las islas del Atlántico.
Cuando Colón llegó allí en la primavera de 1485, la Rábida era el lugar al que arribaban continuas noticias sobre los progresos en las rutas atlánticas. Por esos años, las campañas de los reyes católicos contra Granada convertían a los monarcas españoles en una nueva encarnación de David, el soberano bíblico que derrotó a los filisteos. Los franciscanos propalaron estas creencias junto con vaticinios sobre la obra del nuevo emperador Mesías que resistiría al anticristo y recuperaría los santos lugares. Colón fue muy receptivo a este discurso por convencimiento íntimo y por cuidar a quienes deberían ser sus patrocinadores en la corte. En efecto, Colón conoció en la Rábida a un antiguo confesor de la reina Isabel de Castilla, Fray Juan Pérez. Este introdujo a Colón en el cenáculo de la corte a través de otros clérigos y también lo puso en contacto con poderosos aristócratas, como los duques de Medina Sidonia y Medina Celi. Estos apoyos, junto al vibrante clima emocional de exaltación y triunfo del cristianismo generado por el fin de la Reconquista, fueron decisivos para que los monarcas asumieran exorbitantes demandas que Colón planteó para ponerse a su servicio. Desde los títulos de almirante de la mar océana y virrey de las tierras que descubriera, hasta el disfrute de una décima parte de todas las riquezas que se adquiriesen, todo ello lo obtuvo Colón para sorpresa de todos. Colón, como hemos visto, no fue un navegante científico ni un ambicioso empresario. En su trayectoria, el almirante no pudo librarse de las cadenas que lo ataban a una edad media en su ocaso. Sus ojos contemplaron el nuevo mundo desde las perspectivas sociales, económicas y mentales de su tiempo. Por eso creyó siempre hallarse en tierras asiáticas y nada le hizo dudar. Asimismo, el extraño ambiente milenarista y apocalíptico en que se movió Colón también tardó en desvanecerse. Poco más de un siglo después de la llegada a Indias, América volvió a ser la meta de otra travesía transatlántica, protagonizada por los puritanos, que a bordo del Mayflower intentaron fundar una nueva Jerusalén en ultramar. Pero ¿realmente pensó que había llegado a Asia? ¿Cuál era su grado de convencimiento real? En el segundo viaje a las Indias, entre septiembre de 1493 y junio de 1496, Colón estableció tanto la ruta de ida hacia el Caribe, favorecida por los alisios, como la ruta de vuelta desde América, aprovechando los vientos del Atlántico Norte. En el tercero, de mayo de 1498 a noviembre de 1500, reconoció la costa continental alrededor de la boca del Orinoco y debió de intuir que había descubierto otro mundo, aunque siguió pensando que se hallaba cerca de Asia. En su segundo viaje, Colón había establecido en la Española algunos yacimientos de oro, un asentamiento frágil y más o menos continuamente amotinado. La Isabela era evidente que no había cumplido con sus promesas de abrir una ruta comercial hasta Asia, y la historia sangrienta e inestable de su gobierno antillano mostró su falta de capacidad administrativa. En 1499, los reyes le despojaron de su cargo de gobernador y del monopolio de la navegación por tierras y rutas por descubrir y por ganar, presentes y futuras. Le quedaba, por tanto, el título honorífico y heredable de almirante de la mar océana, junto al 2% de los beneficios del comercio. En 1502, los monarcas le concedieron permiso para el cuarto viaje, que concluyó en noviembre de 1504 y cuyo resultado más sobresaliente fue la exploración costera de América Central. Los efectos de tantos y tan duros viajes y el desengaño que le sobrevino volvieron a Colón un personaje resentido y le socavaron la salud. En los últimos años de vida se hizo cada vez más religioso, con toques de milenarismo y aún de mesianismo, vistiéndose con el hábito franciscano y entregándose a la búsqueda de supuestas profecías, que pretendió interpretar como pruebas del apoyo divino a su empresa y confirmación de que había llegado casi al punto extremo de Oriente, donde se hallaba el paraíso. Con este resumen de su mesianismo creo que podemos entender mejor su gobernanza. Cuando Cristóbal Colón volvió a España en marzo de 1493, con la noticia de que había llegado a unas islas de lo que él creía eran las Indias, los reyes católicos decidieron enseguida que era necesario colonizar aquellos territorios. En su segundo viaje, Colón capitaneó una flota de 17 navíos en la que iban unas 1.200 personas, soldados, nobles, clérigos, artesanos, incluso algunas mujeres. En noviembre de 1493, todos ellos desembarcaron en la costa septentrional de la Española,
la isla que el almirante había elegido como base en su primer viaje. Sin embargo, la adaptación de los colonos españoles a las nuevas tierras descubiertas fue difícil y llevó mucho tiempo. Colón y sus hombres tuvieron que improvisar y hacer frente a toda suerte de adversidades. De entrada, la barrera lingüística creó dificultades de relación con la población indígena de la Española. En un lenguaje por señas era imposible la comunicación. ¿Hacia dónde dirigirse? ¿Dónde encontrar alimentos? ¿Dónde estaban las grandes urbes que Colón pensaba encontrar en aquellos parajes?, se preguntaban los colonos. En las Antillas no existían ciudades. Tuvieron que levantarlas y no siempre se escogió el mejor emplazamiento para ello. El fuerte que había dejado en su primer viaje, la Navidad, había sido destruido a resultas de una rebelión indígena. En su lugar, Colón mandó erigir la Isabela, la primera ciudad del Nuevo Mundo, pero eligió un paraje inadecuado del norte de la isla, por lo que hubo de ser abandonada en 1495, apenas 3 años después de su fundación, para trasladarse a la Isabela Nueva, que poco después empezaría a ser llamada Santo Domingo, en la costa sur. Los alimentos escaseaban y no se encontraba ni oro, ni especias, ni piedras preciosas. Las enfermedades eran frecuentes y no se conocían remedios para curarlas. Los colonos se preguntaban para qué habían hecho el viaje y ansiaban regresar a la península, pero ni los Colón les autorizaban a retornar, ni llegaban barcos en los que pudieran repatriarse. El resultado fue que de los 1.600 hombres que habían acudido al Nuevo Mundo entre 1493 y 1498, tan solo permanecían allí unos 330. Algunos habían conseguido regresar, pero la mayoría habían muerto, bien por enfermedad, bien por los enfrentamientos con los indígenas. Así las cosas, la gobernación de la colonia fue extremadamente complicada. Someter a los indígenas fue más fácil que sujetar a los colonos. Con unos y otros se ensañó el virrey, que no supo utilizar su cargo con prudencia. En febrero de 1494, Colón envió a los reyes un memorial en el que exponía las dificultades para poder llevar a cabo la colonización. Solicitaba toda clase de vituallas y pedía mercedes para unos pocos de sus hombres que se desvivían por cumplir sus obligaciones. Apenas 3 meses después, todos estos fieles servidores se enfrentaron con él. El contador Bernal de Pisa y el alcalde Juan de Luján redactaron un informe sobre su mala gestión y un poco más tarde se les unió el capitán Pedro Margarit. Fray Bernardo Buil se negaba a administrarle los sacramentos, a lo que el almirante respondía recortándole a él y a sus frailes la ración alimenticia. Don Cristóbal, a su vuelta a la isla en 1498, en su tercer viaje, era incapaz de controlar a los colonos. El virrey había perdido su autoridad. Francisco Roldán se alzó junto a un buen puñado de hombres que decidieron apartarse del almirante. Durante 2 años, Roldán y sus hombres permanecieron amotinados, hasta que Colón, que tampoco sabía pactar, firmó con ellos unas capitulaciones desastrosas. La mayoría de los rebeldes no solo fueron perdonados, sino que también recibieron lotes de tierras e indios para su labranza. A la sublevación de Roldán siguió la de Adrián de Muxica, que fue sofocada por don Bartolomé, hermano del almirante. En esta tesitura llegó a la isla el 23 de agosto de 1500 Francisco de Bobadilla, enviado por los reyes católicos como juez pesquisador para resolver aquella situación que había llegado a sus oídos. Bobadilla actuó de forma expeditiva, tal como recordaría luego el propio Colón. El segundo día que llegó se creó gobernador e hizo oficiales y ejecuciones, y pregonó franquezas del oro y diezmos, y publicó que a mí había de enviar en hierros y a mis hermanos, así como ha hecho, y que nunca yo volvería allí ni otro de mi linaje, diciendo de mí 1000 deshonestidades y descorteses cosas. En efecto, al decidir enviar a Bobadilla a la Española, los reyes querían ante todo comprobar la veracidad de las quejas de los colonos que les habían llegado y actuar en consecuencia si, como se presumía, resultaban irrefutables. Por ello, temiéndose lo peor,
Antes de que Bobadilla partiese con ese penoso encargo, le habían concedido los poderes necesarios para destituir al almirante y le entregaron cartas firmadas en blanco para que pudiese nombrar en su real nombre a los nuevos cargos que debían de ayudarlo en la administración de la colonia. Bobadilla cumplió esta misión escrupulosamente y sometió a Colón a juicio en la ciudad de Santo Domingo de la isla de la Española. Como resultado, el almirante regresó a la península engrillado con esas cadenas que la leyenda quiere hacernos creer que lo acompañaron hasta su sepultura. Desde aquel preciso momento, Colón fue destituido de sus cargos de virrey de las Indias y gobernador, unas dignidades que nunca más volvería a ostentar. Todo esto lo narraron el mismo Colón y sus biógrafos, tanto su hijo Hernando como el dominico Fray Bartolomé de las Casas. Desconocíamos, sin embargo, cómo se desarrolló el juicio contra el almirante y las acusaciones concretas a las que éste hubo de hacer frente. Todo parecía indicar que el texto del proceso había desaparecido en el naufragio que costó la vida a Bobadilla en su regreso a Castilla en 1502. El juicio divino, se decía, hizo que acusador y acusaciones desaparecieran para siempre en el fondo del mar. La falta de papeles, como no podía ser de otro modo, ha llevado a investigadores más o menos escrupulosos a especular sobre este espinoso asunto para cargar sus cintas bien contra los reyes católicos, que castigaron sin causa a su almirante, bien contra este, que merecía tan justa reprimenda. Un buen día, Isabel Aguirre, archivera del Archivo General de Simancas, descubrió entre unos legajos que andaba catalogando un cuadernillo que contenía nada menos que el texto del proceso a Colón. Se trataba de una copia original, quizá perteneciente a alguno de los miembros del Consejo que tuvo que estudiarlo, como demuestran las anotaciones que el letrado incluyó en los márgenes. En 35 folios, escritos por ambas caras, se recogen las preguntas a que fueron sometidos los 23 testigos llamados a declarar, sus disposiciones y un resumen de las mismas. Faltan los primeros folios, pero el proceso está transcrito en su totalidad. Gracias a este precioso documento podemos reconstruir uno de los momentos más dramáticos de la vida de Colón y conocer de un modo directo la verdadera personalidad y la obra del almirante, en particular aquellos aspectos menos favorables que las biografías oficiales han venido ocultando. Bobadilla presentó a los testigos un interrogatorio de tan solo 3 preguntas, todas ellas referidas exclusivamente al trato aplicado a los españoles, pues en ningún momento se menciona a los indígenas. Estas 3 cuestiones resultaron suficientemente amplias y dieron lugar a que cada testigo se explayara a su voluntad y añadiera todas las informaciones que creyera oportunas. La primera pregunta se refería a si Colón intentó rebelarse contra la corona a la llegada de Bobadilla. Es este un tema delicado y que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Algunos acusaron a Colón de quererse alzar contra la dominación del Nuevo Mundo e incluso se llegó a asegurar que quiso entregar los nuevos territorios descubiertos a un monarca extranjero. Sin embargo, nada de ello quedó reflejado en el proceso. Es verdad que en un primer momento Colón, desconcertado ante la llegada de Bobadilla, se puso en contacto con su hermano Bartolomé y que juntos trataron de reunir un contingente de indios para presentarse ante el juez. El almirante prometió mercedes a sus fieles, a unos les ofreció tierras y a otros ganaderías, pero los obsequios no sirvieron de nada. Los españoles, que no habían cobrado sus sueldos, optaron en su mayoría por ponerse al servicio del nuevo gobernador, en la esperanza de que tal vez les serían abonados sus salarios. Por su parte, los indígenas, al decir de varios testigos, se declararon súbditos de los reyes, lo que a su juicio les impedía levantarse contra un emisario real. A la postre, Colón se presentó ante su juez acompañado tan solo de una veintena de fieles. Mísera compañía. En el proceso quedó claro que la almirante quiso comparecer ante Bobadilla bien acompañado de gente de armas, quizás, como él mismo escribió en una carta a los monarcas, para zarpar inmediatamente a Castilla y poder dar en la corte su visión de los hechos. En varias ocasiones había solicitado que se mandara a un juez que le ayudase a controlar a los españoles, pero la posibilidad de que ese juez ejerciera su ministerio públicamente contra él y sus hermanos debió aterrorizarlo, además de considerarlo un agravio intolerable. En todo caso, de ninguna manera quedó probado que Colón quisiera alzarse contra sus reyes.
La segunda pregunta del interrogatorio se refería a la cuestión religiosa. Nunca se puso en duda la religiosidad del almirante y tampoco en el proceso se censuró su fe, sino la forma y manera en que ordenaba que se aplicaran los sacramentos. Se conserva un buen número de sus cartas a los reyes en las que pedía que se enviaran sacerdotes y clérigos a las Indias para evangelizar a los indígenas. Sin embargo, todos los testigos, sin excepción, declararon que Colón prohibía a los eclesiásticos, mediante graves amenazas, que bautizara a los indios. ¿Qué había ocurrido para que, de repente, el almirante cambiara de opinión e impidiera la administración del sacramento del bautismo a los indígenas? Tal vez haya que buscar la respuesta en el desánimo del almirante, quien, al no haber encontrado los fabulosos tesoros que se prometía, decidió que la riqueza de las Indias estaba en los indios, que podían ser esclavizados si no eran cristianos, como declararon varios testigos. Así lo demostró Colón, no solo ponderando en sus cartas las habilidades de los indígenas como mano de obra cautiva, decían que eran mucho más trabajadores que los de Guinea, considerados los mejores, sino también enviando a la península al menos 2 millares de ellos para ser vendidos como esclavos. Mas Colón, que tenía respuesta para todo, dio también otra explicación a este cargo. Declaró que prefería que los clérigos se dedicaran a cuidar las almas de los españoles truhanes, vagos e incompetentes, antes que bautizar a unos indios que eran incapaces de entender y de rezar el credo, el Ave María o el Padre Nuestro. Antes de bautizar a los indígenas, era pues imprescindible una catequesis que requería más tiempo del que se había dispuesto hasta entonces. El inexorable mandato de Colón puso en dificultades a los frailes que no podían ejercer su ministerio. Tal era el terror que éstos sentían ante el castigo que podía infligirles el almirante, que Fray Juan de Caicedo, por ejemplo, se negó a bautizar a una india moribunda que tenía en su casa un colono español llamado Toribio Muñoz. La solución que se le ocurrió fue sugerir al propietario cristiano que en secreto cogiese un jarro de agua, se lo echase a la india por la cabeza, le hiciese la señal de la cruz y le pusiese el nombre que se le antojara. Frente a esta visión, los franciscanos que estaban en la Española en aquel año enviaron unas cartas y un memorial al cardenal Cisneros muy críticos contra el almirante, asegurando al mismo tiempo que ellos solos habían bautizado a millares de indígenas. Tal vez mentían, o es que durante el par de meses que transcurrieron desde la llegada de Bobadilla hasta el envío de sus piadosas cartas habían trabajado a destajo. La parte del proceso dedicada a la forma en que Colón administró justicia es la más extensa. Se probó que en la mayoría de las causas el almirante y sus hermanos hacían juicios sumarísimos sin mediar proceso. En los casos apremiantes no se efectuaron ni pesquisas ni probanzas, y como declaró Francisco Roldán, el almirante le había ordenado que no realizara juicios a los rebeldes que le había ordenado ahorcar, porque ya tenían la sentencia en la frente. Sin proceso ni pesquisa, en 1494 fueron ahorcados el despensero del almirante, Pedro Gallego, y Juan Vanegas, por vender pan de la Alhóndiga a unos cristianos, un escarmiento ejemplar. De resultas de los azotes que recibió, murió Miguel Muliart, el concuñado del almirante, marido de su cuñada, la portuguesa Briolanja Moniz. El borgoñón se había prestado a traducir del francés al castellano una carta que el franciscano Fray Juan de Tisín había escrito a los reyes quejándose del trato que los colonos recibían del almirante. Fray Juan fue condenado a llevar grillos en los tobillos. Para defenderse, el mismo Colón adujo que si se mandaban los procesos a la península, la respuesta tardaría mucho en llegar de vuelta a las Indias, con la consiguiente demora en la ejecución de las penas. Don Bartolomé, por su parte, aseguraba que los juicios se enviaban a Sevilla y si no habían quedado allí constancia de ellos era porque siempre se habían quemado, algo impensable en la meticulosa corte de los reyes católicos. Impartir justicia en la Española no era tarea fácil. Los colonos, muertos de hambre y aquejados de numerosas enfermedades, estaban descontentos. Ellos no habían acudido a aquellas tierras para pasar 1000 calamidades sin obtener ningún beneficio, pues para entonces aún no habían aparecido las ansiadas riquezas. La mayoría de ellos estaban a sueldo o de la corona o del almirante y, como dijimos, no se les había abonado aún buena parte de sus salarios. Los precios de los alimentos depositados en la Alhóndiga subían de día en día y los Colón se resistían a repartir las aves.
y mercancías que guardaban en los almacenes. En varias ocasiones, los colonos intentaron asaltarlos sin éxito. La corrupción estaba a la orden del día. Quienes, desesperados, huían para refugiarse entre los indígenas y así poderse alimentar, eran severamente castigados con la horca, como le ocurrió al pobre Martín de Lucena porque se había ido a buscar de comer. Los rumores caldeaban el ambiente ya de por sí asfixiante. Se decía que el almirante iba a ser destituido y al grito de ¡Viva el rey!, estallaron varios motines que fueron sofocados sin clemencia. En la horca perecieron por esta causa Adrián de Muxica, Pedro de Alarcón, Luis de Comillas, Cristóbal de Madrigal, Cristóbal Moyano y Gonzalo Rodríguez de Bolaños, que sepamos. Los chismorreos también afectaban directamente a los descendientes de los Colón, muy celosos de sus orígenes. En La Española se comentaba que los genoveses eran de baja estofa y que don Diego, antes de venir al encuentro de su hermano, había trabajado en Génova con un moro que le enseñó el oficio de tejedor de lana. Todo parece indicar que las autoras del cuento fueron dos prostitutas, Inés de Malaver y Teresa de Baeza. Enterado de ello, Bartolomé ordenó cortar la lengua a Teresa y azotar a Inés, un castigo que refrendó el almirante con estas palabras: «Eso que habéis fecho está bien, que quiera que dice mal de nos, muerte merece, y así es el derecho». Otra versión, también contenida en el proceso, nos dice que don Bartolomé había mandado cortar la lengua a Teresa porque en su casa una de sus amantes, que para colmo estaba casada, había tenido relaciones con otro hombre. En ocasiones, los Colón, para no cargar públicamente con las culpas, decidían imponer los castigos por personas interpuestas. Valga un ejemplo. Varios testigos declararon que don Cristóbal sugirió al cacique Guarionex, a través del intérprete Cristóbal Rodríguez, que diese muerte a Jorge de Zamora, porque el cristiano pensaba matarlo. El almirante no se atrevía a castigar él mismo a este albañil de la fortaleza de la Concepción que, enfermo y desesperado porque no le daban de comer más que media torta de cazabe al día, había huido junto al cacique. Sin duda, como indicó Rodrigo Manzorro, Colón ordenó su muerte para evitar más deserciones y que no se juntasen otros con él. Colón reprimió también con severidad la sodomía, el llamado pecado nefando. Dos hombres, Gaspar de Salinas y el alcaide Juan de Luján, fueron acusados de ser traidores y homosexuales y ahorcados por ello. Uno de los testigos del proceso, Rodrigo Manzorro, cuenta que mientras el pregonero anunciaba la sentencia, cuando decía sodomético callaba Luján, y cuando decía traidor alevoso, decía que mentía. Los Colón, los tres hermanos que residían en las Indias, eran sin duda poco hábiles y más de una vez se dejaron llevar por ataques de ira que nos resultan incomprensibles. Los testigos admitían que algunas penas estaban justificadas, pero afirmaban que otras se imponían por causas livianas. Por ejemplo, en una ocasión, don Cristóbal mandó dar 100 azotes a su criado negro Juan porque éste, poco diligente, había vuelto de una partida de caza con menos aves de las que el almirante esperaba para su almuerzo. Desde entonces, sus criados tuvieron buen cuidado de mantener en los corrales un buen número de aves vivas, una costumbre que debió parecer extraña a los indígenas de la Española, que no tenían animales domésticos. Se dice que un huracán acabó con la vida de más de 600 aves custodiadas en la Alhóndiga, lo que indignó a los colonos, los cuales, hambrientos, habían intentado comprarlas sin éxito. Aunque no nos han llegado sus alegaciones, todos se quejaban del mal trato que el virrey otorgaba a sus hombres, a los que hacía trabajar a destajo sin darles apenas un bocado que llevarse a la boca. Colón, incapaz de administrar debidamente justicia, tan pronto ordenaba matar a un acusado de organizar un motín, como mandaba cortar orejas, mano o nariz a otros, como le ocurrió al pobre Luquitas, que osó robar 2 fanegas de pan. A una mujer que para escapar del trabajo había dicho que estaba embarazada sin ser cierto, la hizo desfilar desnuda sobre un asno. El rasgo que todos los testigos resaltaron como la peor cualidad del almirante fue, sin duda, su avaricia. Colón sintió siempre una gran preocupación por el dinero y elevó constantes quejas a los reyes para conseguir que se respetaran los acuerdos económicos que había pactado en sus capitulaciones y que, invariablemente, creía perjudicados. Estaba en su derecho de actuar así. Lo que no hemos conocido hasta ahora era el alcance de su ambición, su ansia por enriquecerse a cualquier precio. Cuentan los testigos del proceso que Colón se negaba a repartir los alimentos guardados en los almacenes para poder revenderlos después a precios abusivos, que cuando pagaba algún sueldo lo hacía con esclavos,
que exigía a los colonos que cogieran oro para él y sus hermanos, que requisaba a los cristianos los indios que tenían a su servicio para venderlos como esclavos en las plazas de la Isabela y de Santo Domingo o para enviarlos a la península. Pues en el Nuevo Mundo, cosa que desconocíamos, se efectuaban subastas de esclavos, no solo de indios, sino también de cristianos condenados por el almirante a la esclavitud. Cuando el 24 de agosto de 1500 atracaron los navíos que llevaban a Bobadilla a Santo Domingo, lo primero que éste divisó fueron 2 orcas, una a cada lado del río Ozama, de las que pendían 2 cristianos frescos, de pocos días. Al desembarcar, supo que aquella misma semana habían sido ahorcados 7 españoles y que 5 más esperaban su turno en la cárcel para ser ajusticiados. La llegada del juez estaba justificada. Colón y sus hermanos habían cometido delitos de gravedad y se habían extralimitado en sus atribuciones, aunque la actuación de Bobadilla fue desorbitada.